Jesús Ociel Baena Saucedo, originario de Saltillo, Coahuila, y actualmente viviendo en Aguascalientes. Yo tengo clara mi identidad, mi expresión, mi orientación. Hoy por hoy yo me asumo como una persona en mi orientación sexual como homosexual, en mi identidad y expresión de género como una persona no binaria. Entonces estas palabras, luego como son tan técnicas, pueden confundir y eso hay que decirlo, ¿no? No hay duda que el bagaje genético y la herencia cultural evolucionan según leyes opuestas. Debemos desasociar el género del sexo. Simone de Beauvoir dijo las cosas muy claramente hace tiempo. Biología no es destino. Pensar lo contrario es no pensar. El vacío existencial, nos dice Carlos Monsiváis, es propio de los carentes de opciones, quienes a sus vidas no les atribuyen significado alguno. Lo suyo no es el universo de las decisiones autónomas. El lenguaje incluyente ha sacudido a los académicos de la lengua. Todo es anatema. Magistrade, abominación. Si el lenguaje es espejo de la vida y mi vida no se refleja en él, ¿debo modificarlo? ¿Debo usar los reflejos de otros para representar mi imagen? El poeta decía que a las palabras debemos darles la vuelta, cogerlas del rabo, hacerlas chillar, azotarlas, darles azúcar, inflarlas, pincharlas, sorberles la sangre, torcerles el gaznate, hacerlas que se traguen todas sus palabras. Solo así podrán decir algo de uno. Jesús Ociel Baena Saucedo es hoy un magistrado en el Tribunal Electoral del Estado de Aguascalientes, con reconocimiento a nivel nacional en materia electoral. Tiene 39 años de edad y es además activista a favor de los derechos de la comunidad LGBTQI+. Es también el primer mexicano en conseguir su INE como persona no binaria, mediante un litigio que se documenta en el libro Derechos Político-Electorales de las Personas LGBTQI+. Yo platico mucho una ocasión que me vestí con un blusón. Estaba muy de moda una canción de Gillette de Short Dick Men, entonces no sabía qué significaba, entonces yo la bailaba y ¡zas! Que me cacha mi hermano. Y va y le dice a mi mamá, y mi mamá regresó muy enfadada y me tundió a palazos con un palo de escoba y me dijo, oye, esto no es posible, ¿cómo, maricón? Entonces es una anécdota que casi no la cuento porque siempre me lleva a esos momentos en los que sufrí una agresión física por mi conducta. Porque yo me puse el faldón, quise bailar como Gillette, pero eso estaba mal, ¿no? Entonces, de acuerdo a los estándares de mi familia. ¿Qué edad? Me recuerdo, yo tendría unos 7 años. Estaba en la primaria. De hecho, me metí debajo de la cama y mi mamá estaba muy molesta porque el problema de la molestia de mi mamá fue que mi hermano se dio cuenta y corrió a decirle a mi mamá que estaba en la calle con una vecina y se lo dijo enfrente de la vecina. Mi hermano está vestido de mujer y está bailando. Y eso le generó todavía mucha más molestia a mi mamá. Entonces me encantaba cuando me metía al baño, agarraba una falda verde de tablones muy hermosa de mis hermanas, me la llevaba al baño, la enredaba en la toalla y me la ponía en el baño. Entonces yo me sentía, pero una mujer hecha y derecha, ¿no? Entonces esto me encantaba porque yo me visualizaba y me sentía mujer. Entonces esta parte es trascendental. Que la familia te apoye, para nosotros representa trascender. Porque te podrán decir misa afuera, pero si tu familia te quiere, te apoya, te respeta, ya estás del otro lado. Pero cuando la lucha inicia desde casa, se convierte en un calvario, en un sufrimiento, en una suerte
de ahogamiento. Entonces tienes que luchar primero con la familia porque sabes que allá en la calle te va a ir peor, ¿no? Y justamente del rechazo familiar a una persona trans nos habla Daniela Ariadna Mayen, de la Unidad de Salud Integral para Personas Trans en la Ciudad de México. Pero no es porque ser trans sea un problema, ni sea una enfermedad. Es porque por el estigma de la sociedad hace que las personas trans sean mayormente vulneradas, ¿no? Y tras este rechazo, esta vulneración en general que podemos hacerle como sociedad, pues propicia que tengan mayor probabilidad de tener depresión o ansiedad. ¿Cómo fue la reacción de vecinos, amigos, familiares lejanos o gente que no era tan cercana quizás? Mira, los vecinos y las vecinas eran agresivos, eran duros. Recuerdo mucho que estábamos jugando una vez fútbol y salgo, voy por la pelota y sale la vecina y me dice, maldito maricón, cabrón, ¿qué estás haciendo aquí? Y con esa forma y ese odio y ese rencor, que no solamente fue esa vecina, lo decía la otra vecina, la de una cuadra, el hijo de Doña Lucha es maricón. Y era un discurso generalizado, ¿no? Entonces yo viví creciendo y sabiendo que la colonia, el barrio, pues todo el mundo me decía que era maricón. Entonces, y me lo decía, ¿no? Yo iba caminando hacia comprar el pan para cenar y el vecinito de ahí va el maricón o joto y me daba un coraje. Y dediqué mucha parte de mi vida en lo académico y fue la manera en que podía yo sobresalir o que ya no se me dijera maricón, sino es el niño en aquel momento, el niño estudioso, en lugar de el niño maricón. Entonces yo me refugié en los libros, me refugié en la academia y eso me ayudó a entender también que pues tenía que yo vivir la vida para mí en ese momento y que debería de sobresalir. Y eso me hizo una persona cada vez más fuerte, más resiliente. Me gustaban los niños, siempre lo supe. Siempre lo supe, como te comento, yo me sentía mujer. Y conforme fui sufriendo discriminación, veía que no estaba bien. Entonces, en segundo de secundaria es cuando digo, no, esto está mal visto. Mi mamá es la que rezaba los rosarios en la colonia. Entonces, esto, pues, caray, tenía una familia ultracatólica que se la pasaba repitiendo que esto es pecado, que esto es una aberración, esto no es posible. Me decía siempre, estoy esperando que llegue el día en que Dios te ponga una María para que te cases. Y pues me lo decía de manera como para darme a entender que ser homosexual estaba mal. Esta creencia que describe Jesús Ociel es muy común en la familia tradicional mexicana, como cita Marta Díaz, coordinadora de transfamilias.mx. Hoy es muy difícil en México ser una persona trans. ¿Por qué? Porque somos una sociedad altamente católica, conservadora, porque hay una violencia de género, lo cual las mujeres trans sufren aún más. Somos un país tremendamente violento para una mujer trans. ¿Buscas alguna dirección o alguna orientación? Porque obviamente la familia no supo entender estas diferencias. ¿Qué pasa? ¿Acudiste con algún especialista? No, mira, y eso es otro tema también delicado, al menos en años atrás. Hay una ausencia de apoyo, de orientación, de profesionales que te digan estás bien, el problema no eres tú. Y más si nos vamos a mi entorno familiar, que vengo de una familia de escasos recursos, hablar de un psicólogo era imposible, ¿no? Hablar de una terapia era impensable. Entonces, yo creo que mi parteaguas en esa lucha interna fue en un retiro espiritual. Jesús Ociel cuenta que fue a los 7 años cuando sufrió las consecuencias por su orientación homosexual.
explica que su familia ultracatólica y de bajos recursos comenzó a fustigarlo al igual que los vecinos y consigna su sentir muy personal. Si tu familia te acepta y te apoya, ya estás del otro lado. Porque si no, sabes que allá afuera te va a ir peor. Yo iba a la iglesia y tocaba la guitarra, estaba en el coro de la iglesia y en un retiro espiritual tengo una experiencia religiosa muy personal que me encantó. O no sé cómo lo puedas llamar, en mi imaginario o en la vivencia tan fuerte de la oración, sentí que Jesús me hablaba y me decía, no estás mal, eres mi hijo y yo no me equivoco y así como eres, yo te quiero. Y a partir de ese momento, te lo digo con toda honestidad, cambió completamente mi vida. Ya me acepté en mi interior. Hasta segundo de secundaria que decidí masculinizarme, fíjate. Pero cuando me doy cuenta que también podía yo fingir ser heterosexual, masculinizarme, le pedí a uno de mis mejores amigos, oye, échame la mano cuando me veas que me siento así, que estoy hablando en voz muy femenina, pues dímelo, ¿no? Para poder tratar de cambiarlo. Y lo hice. Fueron un total de 9 años desde secundaria hasta cuarto de carrera que Jesús Ociel debió esconder su verdadera identidad sexual. Entro a la carrera, yo ya traía una personalidad pues, masculina, ya había sentido que si en mi infancia había sufrido discriminación por ser femenine, yo me asumía una persona heterosexual en la carrera y eso jamás se me dijo nada durante la carrera. Hasta cuarto año de la carrera que digo abiertamente soy gay, conozco a mi pareja y me enamoro. Digo, caray, me he estado perdiendo de disfrutar mi verdadero yo. Y ahí es cuando salgo del closet y es cuando empieza mi problema otra vez. Hasta hace 4 años en un litigio estratégico que me topo con la identidad no binaria y es cuando rompo mi propio techo de cristal y asumo esta persona que hoy ves, esta identidad de género no convencional y que me atrevo por primera vez a salir del closet y contendí por la presidencia de la Sociedad de Alumnos y la ganamos. Pese a todas los pronósticos en contra y asumí una vida abiertamente gay. Glosario. Gay, hombre que se siente atraído erótica afectivamente hacia otros hombres. Fuente, encuesta sobre discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género 2018. ¿Quién, según lo que tú recuerdas, fue la primera persona que te apoyó en el primer círculo, a lo mejor al entorno familiar o al entorno cercano? Soy hija de una familia de 7 personas, 7 hijes. Son 4 mujeres, son 2 hombres y yo que me asumo como una persona no binaria. Y me sorprendió que la persona que más lo entendió hacia la primera fue mi hermana la menor. Mira, con el solo hecho de haberme abrazado en ese momento y decirme yo te quiero como eres, tienes todo mi respeto y admiración, para mí fue brillante, ¿no? Hablabas de una experiencia de carácter espiritual, religioso. Te pregunto, ¿hoy crees en Dios? Claro, y es el centro de mi vida. Yo estuve practicando mucho la religión allá en Saltillo, pertenecía a un grupo religioso se llamaba Ministerio de Música, en un grupo de renovación católica, carismática, en el Espíritu Santo se llamaba. Y yo era una persona feliz en ese espacio. Recuerdo también que sufrí discriminación porque yo les conté a todos en la iglesia que era una persona homosexual. Y hubo personas que sí me aceptaron, pero hubo personas que me decían eso está mal, prácticamente casi hasta de quererme hacer exorcismos, ¿no? Pero también eso me ayudó y me fortaleció mucho en lo individual. El querer o el sentir que tenía un apoyo más allá de lo terrenal y que si un día me sentía triste, podía acudir a través de la oración y decir, híjole, échame la mano, ayúdame, me estoy ahogando. Esa fue mi terapia, la que me ayudó muchísimos años. Y te lo comento porque luego cuando llegué a Aguascalientes y luego seguía yendo yo a misa los domingos, domingo tras domingo, un sermón homofóbico, una homilía en contra de nuestra población, que llegó un momento en que dije, ¿quién me tiene aquí sentada? Oye, Ociel, ¿qué tan importante es para ti reflejar la imagen, la seguridad, la confianza que tienes de ti mismo?
A mí me ha servido mucho el conocimiento, la herramienta fundamental de una persona que no tiene un padrinazgo, que no tiene un madrinazgo para acceder al sector público, fue el conocimiento, porque todos los cargos, la mayoría de los cargos que he ocupado hasta este momento han sido de oposición. Y presento el examen, quedé en los primeros lugares y fui uno de los supervisores electorales en aquel momento mejor evaluados. Desgraciadamente hemos visto que la mayoría de las personas trans son rechazadas o delegadas desde casa. Y cuando no lo son, sí se ve una diferencia enorme en cuanto tienen las personas que no son rechazadas desde casa, ¿no? Tienen mejor soporte, tienen mayor apertura, tienen mejor evolución en general en cualquier ámbito, ¿no? También pueden más fácil desarrollar estrategias que les permiten adaptarse a situaciones adversas en la escuela, en el trabajo, en la sociedad. ¿Sigue siendo complicado para ti mostrarte con tu apariencia, como hoy te sientes, en tu ambiente de trabajo? La primera vez que presento el examen en el INE, luego quise entrar al OPLE de Coahuila, presento un examen, fui el primer lugar y no me dieron el espacio, y dicho por la persona titular del área, yo no voy a permitir que un maricón entre a trabajar conmigo, ¿no? Entonces, cuando me lo dice una compañera de salón, oye, no te hagas ilusiones, no te van a contratar a pesar de que fuiste el mejor promedio, yo decía, y caray, o sea, ¿cómo es tan difícil? La carrera de Derecho es conservadora, es formalista y recalcitrantemente machista. Positivista, machista, muy difícil. Entonces yo, por ejemplo, hoy me veo y yo no me atreví a contestarle a ningún licenciado, porque eran casi todos, nada más teníamos 2 maestras licenciadas, pero a ningún licenciado le decía nada cuando hablaban de la homosexualidad. Tras librar una infancia difícil, Jesús Ociel se apoyó en Dios, masculinizó su aspecto y sus modales, hasta la parte final de su carrera de Derecho, cuando salió del closet y ganó la representación de la sociedad de alumnos de su universidad. Pero también con ello se reactivó la guerra por su orientación sexual, ahora con fuertes rechazos dentro del Poder Judicial, al que define como un sistema recalcitrantemente machista y formalista. ¿Qué fue lo que te impulsó a estudiar la carrera de Derecho en un universo tan machista, tan patriarcal? Para mí, verdaderamente fue la injusticia social. Y lo dije en un concurso público. Gané un concurso de derechos humanos allá en Saltillo, Coahuila. Hago un ensayo de la discriminación que había sufrido en mi familia. Gané el primer lugar y me dice la persona organizadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, oye, ¿la vas a leer en público? Le dije, no, eso no venía en la convocatoria. Y me dice, no, haznos favor de leerlo en público. Pero la vida me llevó por el árbitro electoral y hoy en día estoy cumpliendo lo que en aquel momento dije, ejercer el derecho para hacer justicia social. Hoy, Jesús Ociel es el primer mexicano en contar con su INE y pasaporte que lo identifica como una persona no binaria, que en términos internacionales se distingue con una X, a diferencia de la H que designa a un hombre o la M que se refiere a una mujer. Y hablando de hacer justicia, Jesús Ociel Baena explica que los derechos de las personas trans no se negocian ni son parte de imponer ninguna agenda. Lamentablemente, hoy la sociedad cree que venimos a imponer una agenda de ideología. Nuestros derechos no son de ideologías. Una ideología es un pensamiento que se cuestiona, que puedes debatir y que puedes derrotar. Pero la identidad de género no es una ideología, es un derecho humano, es un derecho fundamental. Y yo no puedo cuestionar si tienes derecho a un derecho humano. Entonces, mi libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental. Entonces, no venimos a imponerlo, venimos a que nos reconozcan los derechos que por muchos años se nos deben y que se nos han quitado y que nos han invisibilizado incluso como personas LGBTIQ+. Las personas trans son las personas más violentadas. La población tiene una deuda con nuestra comunidad LGBTIQ+. ¿Cuál? La de dejarnos ser, de normalizar nuestra existencia, porque no venimos a imponer nada. Simplemente queremos vivir igual que las demás personas. Ociel,
quisiéramos preguntarte, cuéntanos por qué estás en materia de derechos en nuestro país haciendo historia. Este documento no es un simple documento, es una credencial de elector para votar con fotografía, que fue la primera que reconoció a las personas no binarias sin necesidad de un acta de nacimiento. Pero no fue una concesión graciosa, lo tuvimos que impugnar después de un arduo litigio estratégico que duró 2 años. Hoy por hoy tenemos la primera credencial con casillero no binario expedida por el INE y que representa un gran logro. Viene, en lugar de HOM, viene una X que representa a las personas con una identidad no dicotómica, que puede ser no binaria, género fluido, queer, mushe, etc., ¿no? Entonces, toda esta diversidad. Glosario. No binario. Describe a una persona cuya identidad de género no corresponde con la estructura tradicional binario. Fuente: National LGBT Health Education Center. Este documento también, hay que decirlo, a diferencia de este que nos costó 2 años de lucha, este fue, y lo resumo en 2 palabras, voluntad política. Sin necesidad de litigarlo, nos dieron el pasaporte con casillero no binario. Y la lucha y el camino que se dio fue de la insistencia de la diputrans Salma Luevano Luna, quien le pidió y le insistió durante todo un año al canciller Marcelo Ebrard que nos diera el pasaporte con casillero no binario. No era simplemente poner la X y se acabó, era un estudio sustentado porque tiene impacto internacional y nos entregaron este pasaporte. Este es el primer pasaporte que se expide en territorio nacional con casillero no binario, pero a gran diferencia de este otro es que aquí sí necesitas el acta de nacimiento que diga que eres una persona no binaria y que tu CURP también tenga el reconocimiento del casillero no binario. Entonces esto lo hace un poquito más complejo. Hoy tenemos la posibilidad en 20 entidades federativas del reconocimiento de esta identidad de género, en donde se han modificado los códigos civiles correspondientes, la reglamentación del registro civil, en donde justamente las personas basta con que hagan una cita para hacer una modificación de datos, y en ese sentido se pide una serie de requisitos, como que se lleve una copia, en este caso original, que le llaman ellos, directamente del libro, ¿no?, de donde está su acta de nacimiento, una identificación oficial, seguramente algún otro requisito, yo creo que en el sentido de que radican en el lugar en donde estaban realizando el trámite. Y en ese sentido pues, se da inicio con el cambio, ¿no? Se pide incluso que haya una manifestación expresa por parte de la persona que está realizando este trámite de que es su deseo realizar el cambio. ¿En este punto crees que te falta algo más? ¿O estás en una plenitud de conciencia, de adultez y de decir, así quiero seguir caminando? Me siento plene, me siento feliz, me siento que estoy haciendo historia para mí, me siento que estoy rompiendo mis propios techos de cristal, que estoy haciendo lo correcto y lo que jamás me había atrevido a hacer. Pero porque soy una persona auténtica, al menos en ese sentido, porque ya no busco la aprobación de la sociedad. Hasta aquí la historia de Osiel Baena. Los espero en Transcultura la próxima semana, este punto de encuentro de los distintos que comparten lo esencial.